Buenos días, hermanas. Continuamos con la serie La Carta a los Hebreos. Vamos con el tema número 13. El título de este tema es Cristo se compadece de nosotros. Vamos a leer los últimos 2 versículos del capítulo 2 para ya concluirlo. Y dice así la palabra de Dios. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Bueno, la palabra de Dios nos dice que Cristo debía ser humano para morir, pero ahora vamos a hablar de más cosas en el ministerio de Cristo que son dignas de gloria, dignas de alabanza, por lo cual debía ser en todo. Por eso les digo, el ministerio, el que Cristo se haya encarnado y se haya hecho semejantes a nosotros, era necesario que se cumpliera todo. ¿Pero qué fue lo que nos salvó? Definitivamente su muerte. Aunque era necesario que fuera semejante en todo para también completar la obra redentora en nuestras vidas. ¿Por qué, hermanas? Nosotras somos salvas a partir de que ponemos nuestra fe en la muerte y en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero no somos perfectas. Necesitamos ir siendo perfeccionadas. ¿Y qué nos va perfeccionando? Entonces lo que nos va perfeccionando es la obra de Cristo. Y entonces aquí es donde resalta el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Pero lo que nos dio el paso a la salvación fue su muerte y su resurrección. Pero lo que nos mantiene caminando rumbo a esa salvación o rumbo a ese cumplimiento, porque ya la salvación ya la tenemos, pero lo que nos mantiene caminando hasta llegar a la meta es el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué lo digo? Mira, dice el versículo 17, por lo cual debía ser en todo semejante. No solamente debía ser un ser humano, hermanas, sino que además debía ser hebreo, porque tenía que ser semejante en todo. Y Dios había escogido a la nación israelita, los había escogido para ser su pueblo y que a través de ellos también hubiera salvación para las demás naciones. Recuerda que eso se lo prometió a Abraham. La salvación Dios la tenía pensada para todo aquel que tuviera fe, sin importar si eran israelitas o no. Claro que con el pueblo israelita nos dejó una gran lección, pero aún en el Antiguo Testamento Dios fue bien claro que Él daría salvación a todo aquel que tuviera fe. ¿Por qué lo digo? Bueno, pensemos en Ruth la Moabita, pensemos en Tamar, pensemos en Rahab, en estas 3 mujeres que están incluidas no solamente en el pueblo de Israel, sino que además están incluidas en la lista del linaje de Jesucristo. Así que Dios en estos 3 ejemplos dejó bien en claro que no importaba ni el sexo ni la nacionalidad, sino que lo único que importaba era tener fe en Dios. Bueno, ahí nos dio un pequeño ejemplo, pero Él por su soberanía escogió a Israel. Entonces, siendo Él el Dios de Israel, al hacerse carne era importante que Él fuera israelita. Y ya nos avisó que iba a ser de la tribu de Judá, ya lo sabíamos, porque no debía ser ni egipcio ni babilónico, no, porque hubiera sido considerado impuro, pagano. Pero no, él tenía que ser igual a sus hermanos. Y aquí esta carta está hablando a los hebreos, entonces sí está hablando de que tenía que ser hebreo. Dice que tenía que ser semejante en todo. Ahora también va a ser semejante en otro aspecto, porque dice, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. Bueno, fíjense que él tenía que ser semejante en todo y en eso que el pueblo hebreo estaba acostumbrado a ver. Por ejemplo, los israelitas estaban acostumbrados al templo, a los sacrificios, a los rituales que el mismo Dios había establecido y que sí ellos ya habían distorsionado. Sí, cierto, pero Cristo vendría a darle el verdadero sentido y el verdadero significado a lo que Dios había hecho. Ahora, ¿quiénes eran los más necesitados del pueblo de Israel? ¿Quiénes eran los hermanos y los hijos? Recuerda que cuando van y le dicen al Señor Jesús, tu madre y tus hermanos te buscan, ¿qué dice el Señor Jesús? Mi madre y mis hermanos son los que hacen mi voluntad. Entonces, cuando está diciendo aquí semejante a sus hermanos, se está refiriendo no al que sean directamente de su línea, ni que sean absolutamente hebreos, sino que
Se está refiriendo a todos aquellos que hacían la voluntad de Dios. En el versículo 14 enfatizamos que Él había librado a aquellos que eran hijos, porque si no podríamos decir, bueno, si Cristo libró la humanidad, ¿por qué hay tantos condenados? No. Cristo libró a los hijos, y los hijos por fe. Entonces, hablando de hermanos, a los que puede llamar hijos o hermanos, el punto es que los está llamando que son de su familia. Esos hermanos tenían una condición, y fíjate que la mayoría de ellos era pobre, la mayoría. Por eso Cristo, cuando viene y se hace hombre, se hace semejante también en nación, o sea, era hebreo, se hace semejante en condición económica, es decir, era pobre, se hace semejante también en debilidad, es decir, el diablo lo tentó, y esto lo podemos corroborar en Mateo 4, 1 y 10 y en los otros evangelios también, pero no le vamos a dar lectura. Ustedes conocen cuando Satanás lo tienta porque el espíritu lo lleva al desierto y ahí es tentado y el Señor resiste la tentación. Bueno, a eso se refiere. Tenía que ser semejante en todo y también tenía que ser semejante en función. Cumplir con los ritos, cumplir con la ley. Y yo no me refiero a los ritos inventados por los hombres, sino a los ritos establecidos en la ley. ¿Y qué tenía que hacer? Bueno, para poder socorrernos, tenía que usar el método que ya se sabía que tenía que ser. Y antes, ¿qué hacía el sumo sacerdote? Pues él intercedía por sí mismo y por todo el pueblo. Entonces Cristo viene y toma esa semejanza y toma el papel de sumo sacerdote. Y al tomar el papel de sumo sacerdote, era importante que fuera un ser humano. Dios o un ángel no puede ser un sumo sacerdote. Dios es Dios y el sumo sacerdote intercede delante de Dios. Pero Dios, en este caso, Cristo tomó forma humana para que se hiciera sumo sacerdote, se hiciera semejante en todo a nosotros. Les repito, en pobreza, en debilidad, en tentaciones, en todo semejante, incluso en la posibilidad de morir. Y como sabemos, sí murió. Bueno, en nacimiento también. Incluso él nació siendo oprimido por los romanos. Cuando estaba ya pronto su nacimiento, sabemos que él no hubo un lugar en el mesón, que él tuvo que nacer en un pesebre, en medio de animales. Fue un nacimiento un poco extraño y tenía que ser así para cumplirse la profecía y para que él cumpliera con todas esas características que los profetas ya habían dicho. Bueno, a él le pasó esto y a María y a José le sucedió esto porque al emperador romano de ese tiempo se le ocurrió la idea del empadronamiento. ¿Y qué era? Bueno, ellos tenían que ser censados, tenían que ser anotados. ¿Para qué? Para que pagaran impuestos. Y entonces hubo una acumulación de gente, no era ordinaria, era fuera de lo normal. Fueron muchos a ese lugar donde fueron convocados por el Imperio Romano y por eso fue que cuando José y María llegan, pues ya no alcanzan lugar. Y lo único que es un pesebre ahí, en donde María ya no podía más y da a luz. Entonces ese es un resultado de cómo Roma estaba sometiendo al pueblo de Israel y a otras naciones, no solamente el pueblo de Israel. Entonces también nació en semejanza a nosotros siendo oprimido. ¿Y nosotros cómo somos oprimidos? No solamente por nuestros gobernantes, que sí, muchas veces nos oprimen. Aunque México aparentemente es un país libre, está siendo oprimido por muchas áreas. Pero bueno, no voy a hablar de política. Pero sí, todos estábamos siendo oprimidos por el diablo, como lo vimos en el tema anterior. Y nos tenía bajo sujeción en ese imperio tan grande que él tenía, donde muchas almas están sufriendo, porque muchas almas siguen bajo su poder, sufriendo por miedo a muchas cosas, porque Satanás con sus mentiras los tiene atados. Entonces él viene en esa semejanza. Obvio, Satanás no podía tener atado al Hijo de Dios, porque la verdad nos haría libres. Y Cristo es la verdad, así que no hay forma de atar la verdad. Obvio que no. Pero en un ejemplo de que él nació siendo semejante a nosotros y semejante a su pueblo, nació en un tiempo donde Roma oprimía a los israelitas, a los judíos. Ahora entonces, el autor dice, pues dense cuenta, ¿qué clase de sumo sacerdote tenemos? Ahora el sumo sacerdote, les repito, no podía ser de ninguna otra nación, tenía que ser hebreo.
y tenía que ser de la descendencia de Aarón. Bueno, ya después vamos a hablar que Jesús no era de la descendencia de Aarón, pero no lo voy a aclarar ahorita. Pero sí era hebreo, sí era parte del pueblo, sí nació con las mismas condiciones y sí fue semejante en todo a los seres humanos, a los hijos, a los hijos. Y dice, por cuanto él mismo padeció, en el 18, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y aquellos que tengan duda de que Cristo fue tentado y que realmente padeció como hombre, pues hay muchos registros en la Biblia, les repito, cuando Satanás lo tienta. También cuando Jesús está orando en el Getsemaní, recuerden que él suda gotas como de sangre y él cae a tierra porque está siendo realmente afligido. Él es perseguido, él es difamado y blasfemado. Él padeció como hombre. Él fue golpeado, sus barbas le fueron arrancadas, le escupieron, él padeció como hombre. Y si tenemos duda, bueno, vamos a ver qué le dijo el Señor Jesús a sus discípulos ahí en el Evangelio de Lucas, capítulo 22. Nada más voy a leer el versículo 28. No, este no es el tema principal, pero esto menciona Jesús a sus discípulos cuando estaba enseñándoles acerca del servicio. De hecho, incluso aquí todavía no había sido ni arrestado. Pero antes de que fuera arrestado, él ya había pasado varias pruebas. Miren cómo le dice, pero ustedes son los que han permanecido conmigo en mis pruebas. Porque bueno, ya muchos se habían ido y le habían abandonado. Pero Cristo había pasado por muchas pruebas ya. Y sus discípulos estaban ahí con él, gozando de la última cena. Ya comiendo con él en esa cena íntima que él dijo que tanto anhelaba pasar con ellos. Y les dice, ustedes son los que han permanecido conmigo en mis pruebas. Así que si tienes duda de que Jesús se sentía probado, si tienes duda, el mismo Señor lo dijo con sus palabras, en mis pruebas. Y ustedes fueron mis compañeros, mis amigos. Ustedes estaban conmigo. Y también sabes que algo bien importante, ustedes son mis testigos. Eso le dice en este versículo. Les digo, quiero aclarar que el tema principal de aquí no es las pruebas de Cristo, sino el servicio. Pero podemos tomar estas palabras de Jesús para referirnos a que Él también sintió la prueba. Cristo nació en medio de muchas dificultades, ya de por sí. Cristo vivió muchas dificultades y el ministerio de Cristo a Él le trajo demasiadas dificultades, mucha oposición sobre todo del pueblo, de los fariseos, del sumo sacerdote, de los escribas. Fíjense que no vimos mucho a los romanos persiguiendo a Cristo, no. Los que más persiguieron a Cristo fue los más importantes, los principales de las sinagogas. Él padeció mucho y por ese padecimiento, les repito, él padeció pobreza, él padeció hambre, él padeció dolor, padeció tristeza, padeció muchas cosas. Por eso es que él dice que puede compadecerse de nosotros, él puede socorrernos. Esta es otra faceta de la salvación de Cristo. Aprovechémosla, hermana. Es otra faceta del ministerio de Dios aquí en la tierra. Y esto hace cada vez más glorioso y cada vez más grandioso a nuestro Señor Jesucristo. Y para terminar ya este capítulo, quiero repetirles las palabras que leímos en los versículos 1 al 4. Solamente se las voy a leer. Ustedes, si les quedó duda, pues vuelvan a escuchar el audio 7. Dice, sí, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Hermanas, si somos cuidadosas, podemos entonces afianzarnos de esta promesa, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Que Dios las bendiga, hermanas.